¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Continuamos hoy con la tercera charla de esta sexta jornada de espiritualidad. Aquí tenemos a Mirna ya dispuesta para empezar otra vez sobre la experiencia de la Eucaristía. En el Diestein es un tema muy atrayente y más para nosotros que este año nuestro Dios presente celebra el año de la Eucaristía. Os recuerdo lo de los sobres que están al final de la iglesia, los sobres Obras Quiere el Señor, que va destinado este año a Burkina Faso, donde nos han pedido nuestros padres que les ayudemos porque hay una guerra hace bastante tiempo y están atendiendo en su casa a los refugiados. Bueno, pues nada más, empezamos y tiene la palabra Mirna. Muchísimas gracias, Manoli. Nuevamente, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que habéis venido, que os habéis mantenido también, los que venís por primera vez y los que habéis venido todos estos días. Estáis, digamos, haciendo este caminito con el Diestein de la mano de él. Gracias a cada uno de las hermanas y hermanos del Carmelo Seglar, a todos los que estáis participando de otras parroquias, a don Salvador, el Padre, gracias por su presencia, las carmelitas, con su bendición nos acompaña siempre. Bueno, y mirad, el día de hoy, primero vamos a hacer como una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, ¿sí? Solamente algunas ideas que me gustaría que queden como que bien hacia adentro, ¿no? Que queden bien en nuestro interior. Y luego vamos a entrar con el tema que hoy vamos a tratar. Fijaros, en la primera charla que hablábamos de Diestein con una mujer de nuestro tiempo y para nuestro tiempo, veíamos lo fascinante de esa figura, ¿verdad? De esa mujer, que la tenemos tan cerca, ¿verdad? Tan cerca del siglo pasado, y que vivió tantas dificultades, tanta angustia, digamos, problemas, como cualquiera de nosotros lo puede vivir. Fíjense que es una mujer que durante la primera prácticamente mitad de su vida estuvo de alguna manera hundida en angustias, dificultades, por no saber, por no entender. Por otra parte, era una mujer, comenzaba todo el compromiso laboral de las mujeres. Sabemos, no os lo comenté, pero quizá, seguramente muchos saben, que su madre quedó viuda estando él muy pequeñata, unos 2 añitos, y la madre tuvo que sacar adelante el negocio de madera. Y comenzaba esa época de mujeres trabajadoras que tenían que atender el hogar, atender, digamos, el trabajo. Y él también vive por esa experiencia que para nosotras las mujeres siempre es tan intenso, ¿no? El atender el trabajo, pero el atender la casa, el atender la familia, y es verdad que vosotros los hombres también tenéis que atender el trabajo, la familia, etc. Pero bueno, de alguna manera nosotros lo hacemos de una manera muy diferente, ¿no? Y Edith también experimentó eso. Edith experimentó también muchísimos días en que ya no podía con su alma, ¿no? Como se dice, que estaba tan cansada entre el trabajo, las ocupaciones que tenía en su hogar también, porque siempre colaboraba,
y lo expresa. Por otra parte, sabemos también que durante mucho tiempo estuvo luchando por una cátedra universitaria y a pesar de ser exámenes excelentes, nunca lo obtuvo por ser mujer. Y Husserl, a pesar de que la admiraba muchísimo, era de los que pensaba y prácticamente se lo decía que bueno, la mujer mejor en casa con los hijos y el marido. Entonces, bueno, es una mujer muy cercana a nosotros. Su búsqueda de sentido en la vida le hace particular, tener un sentido de vida no como individuo aislado, sino como comunidad. O sea, un sentido de la vida de un nosotros, que eso es muy importante porque hoy en día andamos como almas solas, ¿verdad? En esa corriente individualista que está buscando su sentido particular y no como miembro de una comunidad, y esto es muy importante. Fíjense que desde tan jovencita se preguntaba qué sentido tiene estudiar si no me aporta nada para la vida. ¿Qué dirán nuestros chavales? ¿O qué sentido tiene la religión más allá de los rituales cuando nos quedamos en el ritual, ¿verdad? Que celebraban las fiestas de una manera preciosa, y ella lo cuenta, pero cuando se quedaban en el ritual, obviamente perdían su contenido y su sentido, ¿no? Y él, pues no le parecía aquello que le dejaba algo, ¿no? Por otra parte, se preguntaba, ¿es posible una comunidad humana en que las personas puedan conocerse, comprenderse y vivir en paz? Y esa pregunta nos la hacemos, creo que cada día, y a veces no con mucha esperanza, ¿verdad? Yo creo que es posible. Lo que pasa es que cada quien tiene que hacer el esfuerzo por dar lo mejor de sí. Por otra parte, veíamos la cuestión de la empatía, que no es lo mismo que simpatía. Puedo ser empática, ¿verdad? Y sin embargo, no simpatizar con la persona. Necesitamos llegar, la clave de la empatía es llegar a la esencia del yo para descubrir la esencia del otro, entender a la persona, acogerla en su historia. Por otra parte, él comenzó su vida siendo muy joven, pensando que estaba en el mundo para servir a la humanidad. Pero de servir a servir hay un gran trecho, porque puede ser filantropía pura y dura. Y no es que sea mala la filantropía, sino que más bien es muy bueno, ¿no? Pero sin embargo, si una persona lo está haciendo para llenar su vacío, su soledad, no va a encontrar allí la respuesta. Estamos en el mundo para amar a la humanidad. Y desde el amor, el servicio se hace de manera diferente. ¿Veis la diferencia? Una cosa es estar en el mundo para servir a la humanidad, bueno, que no está mal, está bien. Pero otra cosa es estar en el mundo para amar a la humanidad y en consecuencia se sirve a la humanidad. Y recordábamos, les comentaba muy rápidamente que salió hace unos años en Vida Nueva un artículo cuyo título era Más amor, por favor, más amor. Todo el mundo pide más amor en la humanidad. Los chavales están como están por falta de amor. Hay un déficit de amor, pero no de cualquier amor, no de un pseudo amor o una caricatura de lo que es el amor, sino un amor verdadero, esos amores de verdad que valoran, que acompañan, que nutren, que enriquecen, que crecen. Por otra parte, ella descubre su imagen y semejanza de Dios, su ser, imagen y semejanza de Dios. De allí descubre su dignidad y de allí entiende que el sentido de la vida está sobre esos dos pilares, la identidad y la misión. La identidad como persona digna y la misión como ser amor en el mundo.
Y esos son los dos grandes pilares del sentido de la vida, digamos, en la escuela teresiano sanjuanista. Por otra parte, su plena configuración en Cristo le permite, más que decir, porque no lo dice, lo vive. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esa misma experiencia de San Pablo, ¿no? Una vocación al sufrimiento con Cristo para colaborar en su obra redentora, y por eso es sufrimiento fructífero, es una vocación particular. No todos estamos llamados a acoger el sufrimiento con ese espíritu redentor, a acoger el sufrimiento como si fuésemos unos pararrayos de la furia del Señor no tiene ningún sentido. Eso no es católico. Cuando acogemos el sufrimiento, lo acogemos para vivir la experiencia de Cristo y ofrecerlo por la redención de las personas. Pido al Señor se digne aceptar mi vida y mi muerte por la salvación de Alemania y la paz del mundo, por todo lo que Dios me ha dado, que ninguno de ellos se pierda. Recordábamos también aquello que el jesuita le preguntaba: ¿quién expía lo que se está haciendo al pueblo judío en nombre del pueblo alemán? ¿Quién hará que la horrible culpa se convierta en bendición para ambos pueblos? Y él responde: lo que hace que las heridas que causan aquí el odio no engendre nuevo odio, sino que aunque ellos mismos sean víctimas del odio, cargan sobre sí el sufrimiento que parecen los odiados y el sufrimiento que causan los que odian. Fíjense la capacidad de empatía. ¿Cómo puede ser capaz de también considerar que los que causan ese odio sufren? Muchas veces sufren, muchas veces son víctimas. Y cómo es la propuesta de plantarles cara al mal con amor, o por lo menos no permitir que siga creciendo, ¿verdad?, el círculo de violencia, el círculo de odio. Quedarse callado. Quizás estamos viendo cosas horrorosas, pero no echar leña al fuego, como se dice, ¿no? Usar esa expresión, ¿verdad?, sino simplemente orar y entregarle las situaciones a Dios. También hablábamos de la credibilidad del confrontante, y él nos dice que allí donde las verdades de fe son difíciles de entender, de explicar, etc., es muy importante que la persona que esté dando el mensaje sea creíble. ¿Y cómo una persona es creíble? Cuando una persona es creíble, cuando es coherente, ¿sí? Cuando es coherente. Cuando decían que Jesús hablaba con autoridad, ¿de dónde le venía esa autoridad? De su coherencia, de una sola pieza. La vida se puede considerar, nos dice, un absurdo sin la fe. El recurso de la oración es muy importante en la vida de él, y como en la vida de todo el Carmelo teresiano sanjuanista, y como en la vida de la iglesia, porque la oración es muy importante. Pero no es ese meneo de labio, no. Es la oración que brota de lo más profundo del ser, de la entrañas. Y es verdad que cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos aquí tan cansados a la iglesia, a la oración, estamos con tantas cosas en la cabeza que la verdad que los labios están ahí, venga, dale que te pego, rezando las vísperas, leyendo las vísperas, no rezando las vísperas, leyendo las vísperas, y la cabeza está en una cosa. Y realmente es un desafío para nosotros tomar conciencia de lo que significa
proclamar cada una de las peticiones, por ejemplo, de las vísperas o de los laudes, que brote desde lo más profundo del ser, siendo conscientes de lo que estamos pidiendo, nos decía que desea Jesús. Por otra parte, sabemos que los pequeños gestos de amor sostienen la vida. Y yo creo que en medio de esta varaunda de cosas tan complicadas y tan difíciles, tan complejas, nuestros pequeños gestos de amor sostienen la vida, sostienen la iglesia, sostienen la humanidad. Nuestros pequeñísimos gestos de amor. Una sonrisa a una persona que está sufriendo, una palabra, etc. Pero un gesto de amor total, como el que ha hecho él, perdura eternamente y su eficacia no tiene fin. Nuestros gestitos pequeños de amor, pues bueno, mantienen el día a día, pero ese gesto de entrega total como el que hizo él, permanece en el tiempo. Fíjense, 100 años después todavía estamos hablando de ella y seguramente muchos años después seguirán hablando de ella como seguimos hablando de tantísimos santos y santas que han pasado por la iglesia. Vale, el día de ayer, ¿quién eres tú, dulce luz? La experiencia del Espíritu Santo. Y unas palabritas también para, de alguna manera, como que consolidar algunas ideas que me gustaría que os llevéis de Einstein, ¿no? Sobre su experiencia del Espíritu Santo. Sin la gracia del Espíritu Santo no hay experiencia de Dios, ni configuración en Cristo, ni la relación de amistad con Él, ni experiencia de la inauguración trinitaria en nuestro ser, ni comunión plena, transformante y transformadora. La divina luz le ha permitido ver sus propias tinieblas, decíamos que esto es precioso, el pecado, y su oscuridad, la ignorancia. Muchas veces hacemos daño a las personas o hacemos mal por ignorancia, incluso sin ser conscientes de que estamos haciendo daño a alguien o haciendo algo malo. Una vez transformada por la unción del Espíritu, el alma ve en sí misma la luz. En el ser, en el conocer y en el amar están transmitidos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayer dijimos muchas cosas de la Santísima Trinidad, que la vamos a celebrar el próximo domingo. Y me gusta esta manera que nos plantea: en el ser está el Padre, en el conocer, en la sabiduría, está el Hijo, y en el amor está el Espíritu Santo. Si en el Hijo la sabiduría divina se ha hecho persona, en el Espíritu se ha hecho amor. Y me encanta esto que dice él, el arquetipo del ser femenino, el Espíritu Santo, para él es el arquetipo del ser femenino. ¿Por qué? Porque el Espíritu engendra, envuelve, encierra en sí al ser cual útero materno hasta parirlo, alumbrarlo, darlo a la luz. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer en el Espíritu. El Espíritu es el que nos lanza a la vida en el Espíritu, a la vida en el reino de Dios. Además, lo lleva de su mano el Espíritu, cual madre protege, ama, nutre, educa, consuela, socorra, sana la herida, calienta el frío, vivifica lo mortecino, intercede y defiende y le lleva a alcanzar la plenitud. Que esa es la secuencia, lo que nos dice la secuencia del Espíritu Santo. El alma se une al Hijo y querría perderse en él para que el Padre no viera ya nada en ella más que al Hijo. Mirad qué preciosidad, qué preciosidad. La nueva vida nace de la muerte por la gracia del Espíritu. Quien se ha decidido por Cristo está muerto para el mundo
y el mundo para Él. La cruz no es un fin en sí mismo, ella se eleva e indica hacia lo alto. Es el arma poderosa de Cristo y el callado del pastor. Esto me encanta, eso de que la cruz es el callado del pastor. El misericordioso se refleja en el alma y la persona se asusta al ver la grandeza de su ser y concede lugar al temor de Dios. Para mí es una de las explicaciones más preciosas sobre el temor de Dios. Ese don del temor de Dios es caer en la cuenta de nuestra dignidad, es caer en la cuenta de lo que somos. Y ante esa grandeza, entonces entendemos lo que es el temor de Dios, es decir, ese respeto que quisiéramos ofrecerle, ese amor, esa entrega. Por la gracia del Espíritu Santo, los miembros se unen armónicamente con la cabeza que es Cristo. Es la configuración de la Iglesia en cuerpo místico de Cristo. Mirad, de todo lo que Él, digamos, del pensamiento de Él en torno al Espíritu Santo, obviamente todo está en el marco, en el contexto del magisterio de la Iglesia. Entonces hay cosas que nos lo dice tal como siempre ha estado en el magisterio, y hay cosas que hacen una relectura, una apropiación de ello. Finalmente, y esto me parece muy interesante porque me parece que es un mensaje para nosotros, hoy, aquí y ahora, lo escribe ella. Hoy vivimos de nuevo en una época que necesita con urgencia de la renovación que surge de las fuentes escondidas de las almas unidas con Dios. Hay mucha gente que tiene puestas sus últimas esperanzas en estas escondidas fuentes de la salvación. Nuestras esperanzas están en esas escondidas fuentes de la salvación. Tenemos puestas nuestras esperanzas. En total confianza debemos abandonar nuestra alma a las inspiraciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo susurra en nuestro interior. Pasa que necesitamos afinar el oído. Afinar el oído. Podemos vivir en la certeza de fe de que lo que el Espíritu de Dios obra escondidamente en nosotros produce sus frutos para el reino de Dios. Nosotros los veremos en la eternidad. Entonces, a mí me parece este mensaje precioso también, porque aunque nosotros pensemos que poco hacemos, que poco aportamos para el reino de Dios, porque muchas veces muy poquito, pues el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros y Él es el que está haciendo las obras para el reino, y lo veremos en la eternidad. Lo veremos en la eternidad. Siempre que vivamos con ese espíritu, digamos, abierto a la paz. Y entramos hoy en nuestra charla, después de este breve, digamos, resumen. Tu cuerpo cala misteriosamente en el mío. La verdad que esa frase me parece preciosa, preciosa. La experiencia eucarística en el instante. Mirad, vamos a tomar conciencia de lo que hemos vivido en estos últimos meses. Iniciamos el recorrido el miércoles de ceniza. ¿Sí? Estamos el 14 de febrero, que este año fue el 14 de febrero, ¿no? Miércoles del amor. Fue un día, es el día en que normalmente recordamos nuestra fragilidad e iniciamos un camino de meditación y contemplación de los misterios centrales de nuestro Señor. Obviamente un camino de amor, sin duda. Tomamos conciencia de su ser, de nuestro Señor, ¿no? Su ser esencial, en medio de sus apóstoles y discípulos, pero vamos entrando progresivamente en ese misterio de la pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? Además de eso, vemos cómo volvemos a resucitar con Él cada vez que celebramos la vigilia pascual. Y
Y además vemos que es un misterio que se repite año tras año, pero también día tras día. Y a cada respiro resucitamos de nuevo, cada vez que somos conscientes de que el Señor ha resucitado por cada uno de nosotros. Cada vez que lo recordamos, volvemos a resucitar. Es una gracia preciosa. Luego la cincuentena pascual. Originalmente la cincuentena pascual, os acordáis que en la vigilia de Pascua se bautizaban los recién convertidos, ¿verdad? Entonces la cincuentena pascual era un tiempo de formación para esos neocatecúmenos. Y fíjense, y la iglesia naciente, cargada de ejemplos y de enseñanzas, nos habla del resucitado en medio de sus discípulos, el pan de vida, el buen pastor, la viña y los sarmientos, la ascensión, el regalo del Espíritu Santo, ¿sí? Vemos todas esas enseñanzas tan fundamentales que nos deja la palabra de Dios, ¿no? Los santos evangelios. Fundamental para consolidarnos en la fe. La experiencia del resucitado es una experiencia de fe. Luego, 50 días en los que Dios está omnipresente en todo. Esto me encanta. Presente en sí mismo, en su divinidad trinitaria, en el universo y en toda su creación. Presencia que penetra el mundo y mantiene su existencia. Presencia que se evidencia en la historia de la humanidad y en la historia de salvación, pero sobre todo, presencia personal. Su presencia mediante la gracia cuya plenitud la humanidad ha recibido de Jesucristo. Durante esos 50 días han estado bañados de la presencia de Dios. Siempre está la presencia de Dios, pero de manera particular, esa cincuentena pascual nos permite caer en la cuenta de la omnipresencia de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice el Evangelio de Mateo. Y fíjense que según el ciclo que corresponda, solemos escuchar en la solemnidad de la Ascensión y también en la fiesta de la Santísima Trinidad este Evangelio. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un versículo lleno de vida, confianza, esperanza. Él estará con nosotros todos los días y por la gracia de Dios sabemos que Él está con nosotros. Es la certeza que nosotros tenemos. Es la certeza que nosotros. En 1938 él escribió esa poesía que tenéis en el desplegado, y se titula así: Yo estoy con vosotros. Y lo escribió para la fiesta del Corpus Christi, que en ese año se celebró un 16 de enero. Nosotros la tenemos en todo el mundo. Un poema que reúne lo más grandioso del tiempo pascual, de la cincuentena pascual, y nos introduce magistralmente en el misterio del tiempo ordinario, de la vida cotidiana. ¿Qué es el tiempo ordinario? La vida cotidiana. La vida cotidiana. Entonces este poema nos hace un resumen de todo lo que hemos vivido y nos introduce en la cotidianidad, la bendecida cotidianidad. Mirad, a veces nos aburrimos tanto de la cotidianidad o nos quejamos tanto de la cotidianidad y no hay nada mejor que la cotidianidad. Allí acontece el Señor día tras día, día tras día. Y nos anima
de principio a fin a permanecer en su presencia. Tiempo ordinario. El Espíritu Pascual continúa alimentando los corazones con celebraciones tan significativas. Mirad, el domingo pasado hemos cerrado la cincuentena pascual y hemos comenzado el tiempo ordinario, ¿verdad? Pero día tras día tenemos una gran fiesta para celebrar. Nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Ahora viene la fiesta de la Santísima Trinidad, luego viene la fiesta del Corpus Christi y todas las demás fiestas que semana tras semana y mes tras mes, mirad, nos recuerdan profundamente, permanentemente lo afortunados, afortunadas que somos al tener al Señor el Salvador en nuestras vidas. ¿Captáis lo que significa el tiempo ordinario? El recordar día tras día que somos afortunados, que es una gracia, que es una bendición. Ahora sí vamos a leer el poema, y no lo vamos a hacer, la mecánica que vamos a utilizar, lo vamos a leer todo el poema, es bastante largo, pero no voy a explicar estrofa por estrofa, porque son 20 estrofas y aquí se nos va la vida. Pero las vamos a agrupar por tema y nos vamos a centrar sobre todo en la parte eucarística, ¿sí? Porque como os he dicho en este poema, nos hace un recorrido, ¿verdad? Y nos centramos ya en la parte eucarística. Mirad qué preciosidad. Yo estoy con vosotros. El dibujo lo hizo él también en el inicio del poema, ¿vale? Mirad. Tú te sientas en el trono a la derecha del Padre, en el reino de su eterna gloria, como palabra de Dios desde un principio. Tú gobiernas en el altísimo trono, también en transfigurada forma humana, después de haber consumado tu obra en la tierra. Así creo yo, porque tu palabra me lo enseña, y porque lo creo, me siento feliz. Así lo creo yo, porque tu palabra, tu santa palabra, tu sagrada palabra me lo ha enseñado. Y porque lo creo, me siento feliz. Y de ahí florece una dichosa esperanza. Pues donde estás tú, allí están también los tuyos, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? El cielo es mi maravillosa patria. Yo participo contigo del trono del Padre. El Eterno que todo ser creó, Él, 3 veces santo que abarca todo ser, tiene su propio reino silencioso. Con la segunda parte del trono, ahí tenemos una pequeña parte. Ya luego os explicaré de qué va esa primera parte. El habitáculo más íntimo del alma humana es el más querido lugar de la Trinidad, su trono celestial en la tierra. Mirad qué bonito. Nuestra alma es el trono celestial de la Santísima Trinidad en la tierra. Para redimir este reino celestial de las manos del enemigo, ha venido el Hijo de Dios como Hijo de hombre y ha dado su sangre en rescate. En el corazón de Jesús, que fue atravesado el reino celestial y la tierra, están unidos. Aquí está para nosotros la fuente de vida. En el corazón de Jesús, que fue atravesado, están unidos el reino del cielo y el reino de la tierra. Este corazón es el corazón de la Trinidad divina y centro de todo corazón humano.
que nos da la vida de la divinidad. Nos atrae con poder misterioso, nos encierra en sí, en el seno del Padre, y nos da el Espíritu Santo. ¡Qué preciosidad!, ¿verdad? Pasamos al otro grupo de estrofas. Este corazón palpita para nosotros en el pequeño tabernáculo, donde permanece misteriosamente oculto en aquella silenciosa blanca forma. Este es, Señor, tu trono de Rey en la tierra, que tú has erigido visiblemente para nosotros, y te gusta ver acercarme a Él. Tú hincas tu mirada lleno de amor en la mía. Cuando nos acercamos a Él hinca su mirada lleno de amor en la mía. E inclina su oído a mis suaves palabras y llenas el corazón con profunda paz. Pero tu amor no encuentra satisfacción en este intercambio que todavía permite separación. Tu corazón exige más y más. El otro grupo de estrofas. Tú vienes a mí cada mañana como alimento. Tu carne y sangre son para mí bebida y comida, y se obra algo maravilloso. Tu cuerpo cala misteriosamente en el mío, y tu alma se une a la mía. Ya no soy yo la que era antes. Tú vienes y vas, pero permanece la semilla que tú has sembrado para la gloria futura, escondido en el cuerpo de polvo. Permanece un esplendor, un resplandor del cielo en el alma. Permanece una profunda luz en los ojos, una suspensión en el tono de la voz. Permanece el vínculo que une corazón con corazón, la corriente de vida que brota del tuyo y da vida a cada miembro. Y finalmente la última estrofa. Qué admirables son las maravillas de tu amor. Solo nos asombramos, balbuceamos y enmudecemos, porque el Espíritu y la palabra no pueden expresar. ¿Qué os parece la poesía? ¿Ah? Madre mía, madre mía. ¿Veis cómo va recorriendo prácticamente la cuaresma, la pasión, la muerte, la resurrección, hasta que permanece en nosotros? Permanece en nosotros. Vamos ahora a simplemente decir unas palabras, porque todo lo que se puede decir se queda corto. Y lo que os voy a leer es todo de él. Yo soy ¿cómo se dice? Portavoz. Soy portavoz de él. Yo no digo nada, solamente estoy poniendo voz a los textos de él, que de alguna manera los he agrupado según el Padre. Fíjense, los primeros 5, del 1 al 5, tú te sientas en el trono a la derecha del Padre, tú gobiernas en el altísimo trono. Así creo yo, porque tu palabra me lo enseña. Donde estás tú, allí también están los tuyos. La ascensión del Señor y el trono de Dios en el cielo. Estos primeros 5 versos nos hablan de la ascensión del Señor. Desde el principio Él ha estado. Desde allí comienza nuestra historia. Jesucristo sentado a la derecha del Padre en el trono de Dios. Es el triunfo definitivo del reino de Dios, desde donde se
se abaja y se nos da pie a gran. Para Él, el trono de Dios, aquello que nos parece así, que cuando pensamos en el trono de Dios, pensamos en esos tronos de los cuadros, ¿verdad? De la escritura o esos tronos de los grandes reyes. El trono de Dios es la meta última, símbolo de plenitud, lugar en el que finalmente podrán acercarse al Padre Eterno los que le han buscado con pureza de intención y limpios de corazón. En todas las religiones, prácticamente todas las religiones tradicionales hablan del trono de la divinidad, prácticamente todas. Y es símbolo de poder y dignidad de la divinidad. El trono evoca centro, equilibrio, seguridad. Pero lo más grandioso del trono del Dios de los cristianos, del Dios de los católicos, lo más grandioso, dice él, es que en Jesucristo ese trono se ha convertido en el refugio de los desamparados y en el lugar en lo que los humildes son enaltecidos. Y allí la grandeza del trono de Dios, donde todos cabemos, de lo pequeños que somos. Él escribe: Él gobierna en el altísimo trono y también quiere gobernar en el alma, pero reconoce que el alma tiene el derecho de disponer y decidir de sí misma. El alma es libre. La misteriosa grandeza de la libertad personal está en que Dios mismo se detiene ante ella y la respeta. Es tan digna, es tan merecedora de respeto el alma de la persona que hasta el mismo Dios se detiene ante ella. Dios no quiere ejercer su dominio sobre los espíritus creados, sino como una concesión que estos le hacen por amor. Dios no quiere, ¿cómo se dice?, darle un golpe de estado a nuestra alma. No. Dios quiere que le abramos las puertas por amor. Dios no quiere apoderarse de lo que es propiedad del alma, sino que ella misma lo consienta. No dejará de poner, sin embargo, todo en juego a fin de conseguir que el alma entregue libremente la propia voluntad a la voluntad divina como una donación que ella le hace en su amor, y poder de esta suerte conducirla hacia la unión bienaventurada. He allí la presencia de Dios transfigurada en cada uno de nosotros. Vamos con el segundo grupo de estrofas. El habitáculo más íntimo del alma humana es el más querido lugar de la Trinidad, su trono celestial en la tierra. Hemos hablado del trono eterno, ahora hablamos del trono en la tierra, el alma de cada una de las personas. La Santísima Trinidad y el trono de Dios. Estas estrofas del 6 al 10. El alma de la persona es el lugar más querido de la Trinidad. Es su trono en la tierra, o como también nos dice Teresa de Jesús, no es otra cosa el alma del justo sino el paraíso, a donde dice él tiene sus deleites. ¿Y por qué dice esto? Porque el alma es el lugar privilegiado de Dios, el de sus deleites, el paraíso, porque allí el hombre y la mujer son glorificados y juzgados dignos de la participación divina. No hay que esperar llegar al cielo, ya se nos anticipa, ya lo vivimos aquí en la tierra.
La cuestión está en creer. Pero el ser de Dios es vida personal y solamente puede derramarse allí donde por un acto personal se le da entrada. Esta es la razón de que sea imposible la recepción de la gracia si no se le acepta libremente. El resultado es una fusión de dos vidas y de dos seres que no es posible sino donde haya un ser que tenga vida interior, esto es espiritual. Solamente un ser que vive por el Espíritu puede recibir en sí una vida espiritual, la Santa Trinidad que da la vida de la divinidad. Y es por eso que hoy en día está tan de moda la cuestión de la interioridad, por ejemplo. Que la gente tome conciencia de la interioridad, que todo el mundo habla de eso por aquí y por allá. Es esa apertura. El alma en la que mora Dios por gracia no es simplemente una pantalla impersonal en la que se refleja la vida divina, sino que ella misma está dentro de esa vida. O sea, somos imagen y semejanza, no como un espejo que refleja a Dios, sino porque Dios está allí. Y eso es lo que le va a hacer, ser a su imagen y semejanza. Solo un reducido número de elegidos, mirad qué bonito lo que dice él aquí, solo un reducido número de elegidos llega a la percepción experimental de Dios Trino en el fondo íntimo de sus almas. Ya ella nos dice, esa experiencia de estar inhabitado por la Trinidad, bueno, parece ser que solo un pequeño grupo es capaz de vivir la experiencia. Sin embargo, nos dice, más numerosas son las almas que, guiadas por una fe ilustrada, llegan a un conocimiento bíblico de esa presencia y a un trato amoroso con las tres divinas personas. Yo creo que me atrevo a afirmar que todos estamos aquí, ¿verdad? Indudablemente alguien estará más arriba, pero más o menos nosotros estamos, que sabemos, somos conscientes de esta presencia amorosa. Aunque no la experimentamos, nos sentimos prácticamente, bueno, lamentablemente no sentimos. A veces una chispita por ahí que el corazón hace así, ¿no? Pero bueno, la mayoría del tiempo vivimos dentro de esa experiencia de fe, de deseo. El que no haya llegado a este tan alto grado puede estar unido con Dios por la fe, por la esperanza y el amor, aun cuando no tenga clara conciencia de que Dios vive en su interior y de que allí puede hallar vivir. Además de eso, aquellas personas que obran según la fe, la esperanza y el amor, aunque todavía no son muy conscientes de la experiencia de la inauguración de Dios, etcétera, etcétera, aun cuando no tenga clara conciencia de que Dios vive en su interior y de que allí puede hallarle, de que toda su vida de gracia y de ejercicio de las virtudes es efecto de esta vida divina que en sí aterosora y de la que él mismo participa. Es decir, el Señor se derrama abundantemente y generosamente para todas las personas que están, de alguna manera, buscando, cumpliendo, aunque de diferentes maneras. Somos el trono de Dios en la tierra. Las siguientes estrofas del 11, de la 11 a la 14, este corazón palpita por nosotros en el pequeño tabernáculo donde permaneces misteriosamente oculto en aquella silenciosa blanca forma. Este es, Señor, tu trono de Rey en la tierra, que tú has elegido visiblemente para nosotros y te gusta verle acercarse a él. Verdad y misericordia son uno en el Santísimo Sacramento. Verdad es que nosotros necesitamos
de la cercanía personal, corporal y de la presencia sensible, misericordia incomprensible que tú te hayas establecido en esta figura en medio de nosotros. El Señor sabía que necesitaba permanecer en medio de nosotros de alguna manera visible, que somos débiles y frágiles. Ayer hablamos un poco del Espíritu Santo, que qué difícil es poder enterarnos de la persona del Espíritu Santo, porque lo más que lo vemos como una paloma. Y bueno, una paloma como una persona, pues nuestra cabeza no da nada. La dificultad de asumir la gracia, de entender el Espíritu Santo como una persona, ¿no? Se nos hace más fácil el Padre, le ponemos un rostro de Padre, el Hijo, le ponemos un rostro de Hijo, y por eso el Espíritu se nos queda así a veces como que un poco por fuera. Verdad es que tu sacrificio en la cruz sería una pálida realidad de tiempos pasados si diariamente no se hiciera presente en nuestro cantar. Si diariamente no traemos a la memoria, no revivimos la memoria de aquello que pasó, seguiría siendo un acontecimiento lejano, una historia lejana. La tienda del Señor, su tabernáculo, el sagrario, su trono en la tierra, es para Él el lugar por excelencia de recogimiento, libertad, diálogo, intercambio amoroso y escucha de la palabra. Edith dice: la delicia del Salvador consiste en estar entre los hijos de los hombres, y Él ha prometido permanecer entre nosotros hasta el final del mundo. Él ha cumplido esta promesa a través de su presencia sacramental en el altar. Ahí nos espera, y tendríamos que pensar que los hombres tendrían que apiñarse en estos lugares consagrados. Fíjense cómo lo dice. O sea, debería estar la gente aquí, apiñada en estos lugares. El sencillo significado de esta verdad de fe requiere de nosotras que aquí tendríamos que tener nuestro hogar y que no nos alejásemos solo en cuanto nuestras tareas lo exigieran. Y estas tareas tendríamos que recibirlas diariamente de las manos del Salvador Eucarístico y volver a dejar en sus manos el trabajo cumplido. Es decir, para Él la vida es estar allí ante el Señor. Comenzar el día con Él, acabar el día con Él. Y cuando las tareas nos dejen, tú hincas tu mirada llena de amor en la mía. Y nos dice: estos ojos no son sino los rayos de las verdades divinas que embisten al alma en lo más profundo de su ser, la iluminan y la inflaman. El alma se siente siempre bajo la mirada de esos ojos y así los lleva dibujados en sus mismas entrañas. Por fin tiene lugar lo que ha sido largamente ansiado y pedido. De pronto e inesperadamente el alma, tenaz en su búsqueda, se ha encontrado con la mirada de los ojos divinos. Su ardiente deseo ha movido al amado a visitar a su esposa casta y delicada y amorosamente. Ese mira que te mira, ese mira que te mira, esa mirada que todo lo ilumina, que todo lo impregna, que todo lo sana, lo limpia. Tu amor no encuentra satisfacción. Este intercambio todavía permite separación y tu corazón exige más y más. ¿Qué significa eso? Que el Señor no se conforma con que estemos aquí y Él esté allí. No. Estar plenamente dentro de nosotros es lo que Él desea. Su amor de enamorado, de
derretido por el alma de la persona, no se conforma conectarse en el sagrado a tanta distancia de nosotros. El enamorado desea una unión íntima y plena. Y allí viene el siguiente bloque de versos, la comunión, misterio y amor. Tú vienes a mí cada mañana como alimento, tu carne y sangre son para mí bebida y comida, y se obra algo maravilloso. Tu cuerpo cala misteriosamente en el mío, y tu alma se une a la mía, ya no soy yo la que era antes. Tú vienes y vas, pero permanece la semilla que tú has sembrado para la gloria futura escondida en el cuerpo de polvo. Quien visita al Dios Eucarístico y con él se aconseja en todos sus asuntos, quien se deja purificar, dice él, por la fuerza divina que surge del sacrificio del altar y se ofrece al Señor en ese mismo sacrificio, quien en la comunión recibe al Salvador en lo más íntimo de su alma, ese se verá sin excepción cada vez más profunda y fuertemente atraído en la corriente de la vida divina. Crecerá en el cuerpo místico de Cristo y su corazón será configurado según el modelo del corazón divino. Me vayan a decir, Mirna, yo comulgo todos los días, ¿verdad? Pero si fuésemos un poquito conscientes de esto, de lo que acontece cada vez que comulgo, ciertamente, no sé, creo que lo viviríamos de una manera diferente, siendo consciente de esto que nos dice el un contacto, mirad lo que dice, que es increíble esta mujer, un contacto de persona a persona solo es posible en el fondo más interior. Con un contacto así es como una persona da a sentir a otra su propia presencia. Cuando alguien se siente tocado de esta manera en lo más íntimo de su ser, es que ha establecido un contacto vivo con otra persona. Y así comienza la experiencia de la mujer. Qué fuerte, ¿no? Estás muy callado. Es muy fuerte. Y sigue diciendo, el Salvador, que sabe muy bien que somos hombres y permanecemos hombres, que cada día tienen que luchar con innumerables debilidades, viene en nuestra ayuda de manera verdaderamente divina. Así como el cuerpo terreno necesita del pan cotidiano, de la misma manera necesita el cuerpo divino de un sustento duradero. Es nuestra fuerza. Este es el pan vivo bajado del cielo. Quien hace de él su pan cotidiano, realiza en su persona cada día el misterio de la Nochebuena, de la encarnación del Verbo. El Verbo se encarna en nosotros cada vez que oramos. Y ese es el camino más seguro para alcanzar la unión duradera con Dios y para crecer cada día más fuerte y profundamente en el cuerpo místico de Cristo. Sé muy bien, nos dice él, que esto puede parecer a algunos un deseo demasiado radical. En la práctica significa para la mayoría de los que comienzan con ello un cambio de la vida interior y exterior. Y esto es precisamente lo que debe ser. En nuestra vida tenemos que hacer sitio para el Salvador de la Eucaristía, para que Él pueda transformar nuestra vida en la suya. Y mirad, ¿significa esto pedir demasiado?
Se tiene tiempo para tantas cosas inútiles, para leer tonterías en libros, revistas y diarios de poca seriedad. Pasamos horas enteras en los cafés, es que es tan de nosotros. Pasamos horas enteras en los cafés o para malgastar en charlatanería un cuarto o media hora en la calle. Todo esto no es más que disipación en la que derrochamos el tiempo y las fuerzas. El Señor siembra la semilla para la gloria futura. Si bebemos todos los días de las fuentes del Redentor, entonces cada día penetraremos más profundamente en la vida eterna y nos preparamos para separarnos más fácilmente de la carga de esta vida terrena cuando resuene la llamada del Señor. La fuerza de la Eucaristía. Permanece un resplandor del cielo en el alma. Permanece una profunda luz en los ojos. Permanece el vínculo que une corazón con corazón. La corriente de vida que brota del tuyo y da vida a cada uno. Y acaba la última estrofa con una alabanza, una doxología final a modo orante. Qué admirables son las maravillas de tu amor. Solo nos asombramos, balbuceamos y enmudecemos, porque el Espíritu y la palabra no pueden expresar. Y quiero acabar con unas palabras también de él, ya para poner fin a este triduo, dedicado a esta mujer tan increíble. Y ningún espíritu creado puede comprender lo que tu presencia llena de gracia, obra de maravillas para la eternidad en los corazones, convertidos en templos para ti. Aquí obras fuera de la vista de todo el mundo lo que un día harás cuando renueves la paz de la tierra. Amén. Amén. Vale. Sí, quiero que antes, así. Sí. Ya para este cierre vamos a compartir los ecos, que nos parece difícil, que nos parece un absurdo, que esto no lo podemos, que es insufrible la él, o que es increíble, o que le queremos pedir que interceda por nosotros. Decid algo, a ver, vamos a compartir después de esta secuencia que hemos tenido. Ya empezar yo. Después de esto, pues se entiende que será la cuarta doctora que tendremos en breve en la familia. Porque esto es como cuando murió San Juan Pablo II, ¿no? Santo súbito, pues aquí es doctora súbito. O sea, ya es que es tan lista, es tan inteligente que te deja sin... Y lo que yo te decía, comentaba ayer, y en tan poco tiempo de fe, de cristianismo, porque no llego a 30 años, 20 y tantos años, ¿no? 20 y tantos años. Entonces, es todo, es que no... Increíble. Es increíble, es una mujer increíble. Yo te haría una pregunta, a ver qué te parece a ti, por lo menos a mí la sensación un poco que me ha dado, y seguramente esté completamente equivocado. ¿Es posible que Edith haya cogido un poco la doctrina de nuestros dos santos, haya podido sintetizarla y la haya puesto en nuestro lenguaje de hoy en día? Sí, sin duda. La actualizó, la vivió y nos la devolvió. Porque ahí hay ecos
no solo de la palabra de Dios, de los evangelios, de los salmos, Sí. sobre todo en este poema, a mí me recuerda mucho a los salmos, Sí. pero es que continuamente te vienen las 3 vías de nuestro Santo Padre, te vienen las moradas Sí. de nuestra Santa Madre. Indudablemente. Y yo creo que eso es propio del carisma teresiano sanjuanista. O sea, hay una verdad del carisma que cada uno lo vive según su momento del tiempo, porque es un único carisma, ¿verdad?, que se expresa, cada uno lo expresa según el momento. Fíjate que hay muchos textos de la ciencia de la cruz, que es una relectura que hace de Juan de la Cruz, ¿no? Y evidentemente capta todo eso lo que tú dices, o sea, capta, conjuga y nos lo devuelve de una manera que te llega a lo más profundo del corazón. Y además incluso es capaz de enriquecerlo con sus cosas de ya suyas. Claro, y con su propia experiencia. Y a mí me parece que el lenguaje poético, cuando leemos, por ejemplo, él no tiene todo en una sola obra como el santo o la santa, por ejemplo, o como Teresa del Niño Jesús, que en una sola obra, si te lees las moradas de Santa Teresa de Jesús, pues ya más o menos tienes una idea de la propuesta, el itinerario que Teresa nos propone, o si te lees Camino de Perfección. Pero con él es muy difícil encontrar en una única obra todo su pensamiento respecto a un tema específico, ¿no? Entonces y ella además tiene un pensamiento que es progresivo, o sea, desde sus primeras obras hasta sus últimas obras ha hecho también un proceso, un camino personal, experiencial, orante. Entonces, claro, es muy rica Los 4 libros del santo son el camino auténtico. Sí. O sea, no son independientes, empiezan y terminan, y hay que entender los 4. Así es. Así son los santos, hay que vivir todo el itinerario. Con respecto a lo que decías del carisma, ahora que estamos también estudiando a Teresa del Niño Jesús, estamos viendo cómo también ella, en otro momento histórico, en otra personalidad diferente, sintetiza el teresianismo y el sanjuanismo, ¿no? Las dos vertientes del carisma. Ella está en otro momento y en otra histórico, en otra formación académica totalmente diferente, y sin embargo las dos consiguen esa encarnación del carisma en su propio momento de la historia, ¿no? Fíjense que si a mí me preguntan si alguien quiere leer a Edith Stein, que lee su biografía, Estrellas Amarillas, y los poemas. Los poemas de nuestros santos tienen una riqueza increíble, y lo habéis visto con estos 2 poemas. O sea, son poemas que nos sirven de oración, si en algún momento determinado uno no tiene nada al corazón ni a la mente, por leer un poema detenidamente, sintiendo, viviendo, experimentando cada una de las palabras, ya tenemos una extraordinaria oración. Yo estoy leyendo, estoy empezando a leer ahora con la selección de textos que hizo Francisco Javier Sancho, y bueno, a mí una de las cosas que más me llama la atención, no la entiendo mucho, me agradezco mucho esto, pero leyéndola a ella es su capacidad que tiene para profundizar en el alma, ayudarte a entrar. O sea, es como si te llevara. Si verdaderamente tú la lees desde sus palabras, intenta ver verdaderamente un poco lo que te permite Dios, pero es como ver esa profundidad y su facilidad para mostrarte, para guiarte por ese camino. O sea, esa es la grandeza de los santos. Yo siguiendo un poco lo que
todo. Porque El programa os recomiendo las fichas, porque las fichas te hacen entender, o sea, aprendes muchísimo de él. Y yo cuando empiezo a leer la vida, porque empiezo a leer la vida y a raíz de ahí tiro de él, de todas sus cosas, es que yo creo que Edith, a ver cómo lo digo, yo creo que Edith ha explicado al día de hoy lo que es los padres, nuestros padres. Sí. Es decir, cuando a mí alguien me ha preguntado o me ha comentado, es que Teresa de eso es muy difícil de leer, porque me lo han llegado a decir, es difícil de leer, hay que difícil de entender. Yo digo, empieza por aquí. A mí me ha ayudado mucho con los dos libros que saco. Sí. Con los dos libros que saco, con el de ella y con el de él. Yo creo que ella ha ayudado mucho, ha bajado a este mundo, digamos, Sí. ha bajado este lenguaje, a esta vida, a la mujer, porque ella, yo creo, no sé, a mí me atrevo a decir esto, que tú que eres la entendida, yo creo que ella cuando empieza a dar los cursos que empieza a dar, yo creo que diría la mujer en esa época no era una mujer, entiendo yo, muy preparada, porque la inmensa mayoría. No lo sé, es algo que yo no estoy equivocada, pero es que yo creo que ella diría, esto no me lo puedo, esto hay que bajarlo a la cultura de esa época, de la mujer sobre todo. Era docente. Había mucho analfabetismo de mujer, un analfabetismo, muchas personas, mujeres no estudiosas. Yo creo que ella me impresiona, a lo mejor mala, Pero una gran preocupación por educar a la mujer. Claro, Era docente. Era docente. Claro, ella yo creo que quiere transmitir y decir, oye, esto la mujer también lo tiene que saber, lo tiene que entender. Y tiene una cantidad de textos, de obras sobre la formación de la mujer cristiana, etcétera, etcétera. Uno de los momentos más marcados de su vida es a raíz de la conversión, que ella quiere irse al convento y le dicen que no, que se dedique a la enseñanza y trabaja con adolescentes. Cuando están las dominicas, me parece que son, o las benedictinas, no me acuerdo. Y entonces ella dedica ahí una gran parte de sus primeros años de vida cristiana a la docencia, además de adolescentes, de mujeres jóvenes. Sí. Entonces eso se le nota también en la forma de expresarlo. Fue la primera laica en entrar en Espira, que era una de las grandes, digamos, centros de formación para niñas, para mujeres. Y además de haber sido la primera laica, fue la primera laica mujer en acompañar a monjas también. Por primera vez una mujer acompañaba a las monjas. Ella es una mujer feminista para la época que dice más o menos, y según yo tengo entendido también luchó por el voto. Mucho por el voto. Por los derechos de la mujer. Yo me voy más a la parte más de lo que tú hablas. Y yo, pues, a mí me ha dado una luz con la Eucaristía, porque es lo que tú dices, los que vamos a ir todos los días y comulgamos todos los días, a mí me da una luz y yo me quedo con esa frase con la que tú has empezado, que tu corazón me enseña que hay en mi corazón. Es que me parece una luz tremenda, ¿no? O sea, ser consciente de la gracia de la Eucaristía. Mirna, para ti, la principal aportación de Edith podría ser cómo es capaz o ha sido capaz de ampliar nuestro carisma hacia las personas que todavía ni siquiera son católicas, ni siquiera son cristianas. Uno de sus grandes aportes es esa capacidad de decir y de vivir: entrego mi vida por justos y pecadores. Entrego mi vida por los sufrimientos de los que odian y por los sufrimientos de los que son odiados. Eso es lo más grande. O sea, para mí es La plenitud de la empatía. el aporte más grande, o sea, la vocación al sufrimiento de Cristo, al sufrimiento redentor. Él vive una experiencia de muerte salvífica. Pero en esa
esa expresión que ella tiene de quien busca la verdad, Sí. aunque él no lo sepa, está buscando a Dios. Es decir, cómo se sale incluso del ámbito propio de los que somos bautizados. Y fíjate que hoy en día es una mujer paradigma para el diálogo interreligioso y que no se ha estudiado como tal, como una figura en el diálogo interreligioso. Es una mujer que hace grandísimo aporte desde su propia vida. Tenía unos diálogos hermosísimos. Su madrina era protestante, su madrina de bautizo era protestante. Su gran amigo, que leímos la carta que leímos en estos días, era un judío que era de la escuela del judaísmo, o sea, era filósofo, pero también era un hombre muy preparado dentro de la escuela rabínica. O sea, y era su mejor amigo. Y con quien más se peleaba, con Roman Ingalden, que mantuvo la amistad con él, llega un momento dado que le dice: ¿cómo es posible que usted despache tan a la ligera las cuestiones de los dogmas de la iglesia, sin tan siquiera tomarse un momento para reflexionar? ¿Cómo se dice usted filósofo? ¿Cómo se dice usted fenomenólogo si no es capaz de entender lo que ha querido decir usted? No, increíble. Yo me atrevo a sintetizar a Edith en 2 palabras, que es cruz y amor. Sí. Ella lo basa todo porque todos son diálogos con sus compañeros, con sus alumnos, y tal. Yo creo que lo sintetiza, y como dices, sobre todo esa apertura a las distintas religiones, a las distintas creencias, a intentar explicar esa cruz y ese amor. Yo me quedo, a mí esta mujer me enamoró, la verdad. Y yo la ficha de Sancho, desde luego, es que te hace ver, te la hace ver. Sí. Es muy bueno. Yo soy principiante en los asuntos de Edith. No soy una principiante en el estudio de Edith, sí, no, de verdad. Yo, últimamente me viene mucho a la mente ella, en cuanto a la situación política y social que estamos viviendo en este momento, el tema de las guerras, y muchas veces mi impotencia, ¿no? Decir, pero es que no puedo hacer nada, ¿cómo? Y me viene en paralelo la situación tan dura en la que vivió ella. Pero fíjate qué bonito, que en el momento más crucial, que era lo que le echaban en cara, le decían: ahora que más te necesitamos, te vas a encerrar en un convento. Claro. De monja, de clausura, de contemplativa, por la fuerza y el poder de la entrega de la vida a ustedes, hermanas carmelitas. La fuerza, lo que hacen estas mujeres, que pareciera que no hacen nada, lo son todo, es la entrega amorosa de la vida. Es que lo teníamos claro. Que sostiene al mundo. Exacto. Y la gente y los familiares le decían: pero ¿cómo nos abandonan? Y ellas les decían: no, Se implica. le implica más desde su entrega vital, desde su oración, desde su... Vamos a acabar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estos días. Pues yo darle las gracias, Nilda, por estos 3 días, y darle gracias a nuestras madres por habernos dejado la iglesia para celebrar estas jornadas de espiritualidad. Vale, muchas gracias y